Hola a todos y a todas. Estamos en un nuevo programa de Salud con Alma, nuestro Salud a todo Twitch de siempre. Y hoy lo vamos a dedicar al Alzheimer, ¿eh? De alguna forma, pero desde un punto de vista diferente. Realmente vamos a hablar cuando la memoria se va, ¿quién queda, no? De alguna forma, normalmente el Alzheimer, una enfermedad que se narra desde la pérdida de las memorias, de las capacidades, de la autonomía, de la identidad. Es evidente que durante grandes décadas se ha fijado todo el tema alrededor de estas pérdidas, ¿no? Centrado sobre todo en lo que desaparece. Sin embargo, cada vez más hay familiares, cuidadores, profesionales y personas que conviven con la enfermedad, en este caso a través de Alicia Martínez, que vive con su madre que tiene Alzheimer, pues nos hemos centrado en otros aspectos, ¿no? Y en esa pregunta que a veces hay que hacerse. ¿Y si el Alzheimer no solo nos hablara de lo que se pierde, sino también de lo que permanece? Pues básicamente es un programa que vamos a dedicar a escuchar a quienes olvidan, la mirada de quienes cuidan, lo que la ciencia sabe y lo que no, cuando el yo se fragmenta y un poco una mirada más allá de la mente, preguntando cuestiones que nos afectan a todos. Por tanto, un programa diferente que va a tener un espacio de cine en medio. Vamos a empezar con la promotora de esta iniciativa, que es Alicia Martínez. Alicia Martínez es bióloga de profesión, ha ejercido en el ámbito de la salud pública, ha trabajado en el ámbito de la pintura y en la escritura, en artículos de reflexión y también de forma muy importante en la poesía. Ha publicado varios poemarios, ha participado en varias antologías poéticas, ha publicado ensayos. En 2024 recibió un premio de poesía del Ayuntamiento de Malpartida de Cáceres y desde 2016 ha promovido una iniciativa en la cual tuve la suerte de participar, que se llamaba Poesía y Salud, que ha impulsado en los centros hospitalarios y, como no, también en las instituciones penitenciarias, ¿no? Su historia va muy ligada a un escritor francés, Christian Bobin, cuya libro La presencia pura ella ha traducido, y en 2025, el año pasado, realizó el guión y la dirección del vídeo Las estrellas ardientes. Y ese vídeo nos va a presentar Alicia en un momento para que entendamos y para que luego veamos ese vídeo y entendamos un poquito más el debate posterior. Y en el debate posterior, aparte de Alicia Martínez, que ahora nos va a presentar el vídeo, estará Juan José Martínez López, que es doctor en Filosofía y licenciado en Derecho, investigador de paradigmas epistemológicos y metodológicos emergentes aplicables a la ciencia política, es articulista y tiene una visión alrededor de ser hijo de padre con Alzheimer, además. Y también vamos a tener a José Antonio Polonio, licenciado en Psicología por la Universidad de Sevilla, y se ha formado en el campo de la intervención social desde el ámbito de la psicología. Pues ya tenemos, por tanto, vamos a empezar con Alicia Martínez, nos va a explicar el vídeo, la película que vamos a ver, que son 20 minutos, y después de la película, del documental, vamos a hacer ese debate a tres con Alicia, José Antonio y Juan José. Eh, Muchas gracias por estar ahí una semana más. Vamos a por ello. Pues empezamos el programa de hoy con la presencia de Alicia Martínez. Alicia, nos conocimos porque ella montó un proyecto que se llama Poesía y Salud, en la cual estuvimos participando. Ella es bióloga, ha trabajado en el ámbito de la salud pública, ha trabajado en el ámbito, desde muy joven, en el ámbito de la pintura y la poesía, ha escrito varios ensayos y ha trabajado en este documental que nos va a presentar ahora. Alicia tiene un proceso de creación muy amplia y nos gustaría que nos presentara este documental que vamos a ver a continuación. Gracias, Alicia, por estar aquí, por contarnos
este documental que vamos a ver ahora? Gracias, Carles, por esta participación en tu programa. Pues mira, el documental parte de la experiencia del cuidado y el acompañamiento de la enfermedad de Alzheimer a mi madre. Y en ese acompañamiento, al principio, la verdad es que era muy duro de vivir y en un momento determinado apareció en mi vida el libro La presencia pura de un poeta francés que se llama Christian Bobin. De alguna manera yo no había tenido para vivir la enfermedad, no había tenido un apoyo, una ayuda a nivel emocional, psicológico y este libro me cambió totalmente la forma de vivirla, de manera que me sostuvo, me orientó y bueno, a raíz de eso yo me hice cuestionamientos acerca de quiénes somos realmente, ¿no? Y la conciencia, qué es la conciencia humana, ¿no? Y entonces planteé también un estudio a posteriori al final se publicó como un libro que se llama La aventura de la conciencia, diálogos entre ciencia, pensamiento y espiritualidad, porque me interesó mucho saber cómo profesionales de los distintos ámbitos veían algunos aspectos fundamentales de la conciencia y a raíz de eso hice un estudio cualitativo y fue lo que se publicó, ¿no? Eh, Sin embargo, me quedé con las ganas de que esta vivencia mía de la enfermedad pudiera llegar a otros familiares, ya que a mí había sido de tanta ayuda, ¿no? Y entonces por eso pensé en el vídeo, ¿no? Como una manera, o en el documental, como una manera de acercarme a otros familiares, de transmitirles esa, esa poesía de Bobán, pero que es poesía, pero también es una información muy poderosa, ¿no? A la hora de atravesar esta experiencia, ¿no? Entonces, bueno, me gustaría destacar una cosa, porque y estos días, ¿no? Que estoy presentando el documental, eh, yo me interesa mucho que esté dentro de la sanidad pública, ¿no? Porque es como un empeño también mío con este otro trabajo que hice de iniciativa Poesía y Salud, de meter un poco el arte y la poesía en los hospitales, acercarme a los enfermos y que utilizaran esa herramienta para acompañar el proceso de enfermedad. Es la humanización de la sanidad, ¿no? Y de la ciencia también, ¿no? Porque hay muchos aspectos que nosotros tenemos muchas dimensiones, ¿no? Y no se puede acercar uno solamente a la dimensión material, ¿no? Sino que hay que acompañar también en las otras dimensiones, en la dimensión emocional y también en la espiritual, ¿no? Entonces, bueno, pues ese era un primer empeño una vez que ya el vídeo estaba hecho, ¿no? Y decir, bueno, ahora cómo llego al corazón ¿no? De todo nuestro sistema sanitario para que esto se pueda transmitir después, ¿no? A los profesionales para hacer, o sea, los destinatarios de este vídeo son los familiares, pero vehiculados a través de los profesionales sanitarios y sociosanitarios, ¿no? De manera que pueda haber un diálogo eh, a partir de lo que se transmite en este vídeo, un diálogo sostenido, no una sola vez, sino un diálogo a través del tiempo que pueda permitir hacer un acompañamiento al familiar de cómo va viviendo la enfermedad, ¿no? Porque el itinerario que el documental plantea es un itinerario a través de toda la experiencia que se va viviendo, que va cambiando, claro, a lo largo del desarrollo de la enfermedad. Eh, en el vídeo tiene una estructura en tres partes, que la primera parte es el prólogo del libro de la presencia pura. Después entramos en un itinerario poético que va recorriendo los aspectos clave que como te digo, me ayudaron, eh, que son, bueno, pues básicamente el primero es plantearnos cómo esta enfermedad es una interrogante muy grande sobre nosotros mismos, ¿no? De alguna manera, cuando nuestro cerebro cognitivamente ha decaído, ¿no? Seguimos ahí, ¿no? Esa pregunta de quiénes somos realmente, ¿no? Porque en lo que Cristian Morán pone en valor es que la persona, cuando cognitivamente no conserva sus capacidades, sigue estando ahí. Sigue estando ahí y nosotros podemos llegar hasta ella, ¿no? No traérnosla a nuestro mundo mental sin llegar hasta donde ella está.
Y lo que pasa es que a nosotros nos asusta eso, ¿no? Nos asusta salir de nuestros parámetros mentales y ponernos delante de una persona que está a lo mejor en silencio, ¿no? Y tenemos que percibir con la totalidad que somos, no solamente con nuestro cerebro pensante, sino fundamentalmente a través del afecto, ¿no? Y la empatía. Entonces nos plantea un reto en realidad esta enfermedad, ¿no? Nos descoloca mucho, nos desconcierta porque no sabemos vivir sin, bueno, pues sin nuestro instrumento fundamental que es el cerebro, ¿no? Pero hay algo más allá y esa presencia que el poeta destaca y que por eso le ha puesto el título, la presencia pura. No es tan ausente, que es lo que primero el familiar siente, que estas personas ya no están, y eso es un poco lo que se busca bueno, pues, desmentir, ¿no? Estas personas sí están y además puede aflorar en ellos algo que antes a lo mejor no, la personalidad no dejaba que apareciera, ¿no? Y eso que aflora, pues puede ser un gran regalo para nosotros, ¿no? Si sabemos verlo. Claro. Es que hay que saber ver de alguna manera y es lo que ahí se propone, ¿no? Entonces, también se pone en valor lo que es, lo que le llama el poeta una vida elemental, ¿no? Disfrutar de una vida elemental. Eso parece que en nuestro tiempo es algo casi imposible, ¿no? El quedarnos reducidos a lo esencial, a lo fundamental, ¿no? A estar con alguien, tocar sus manos, beber un vaso de agua, caminar, cosas sencillas, ¿no? Y bueno, pues en un mundo tan acelerado y tan repleto de información, pues todas esas cosas nos cuestan mucho, ¿no? Pero pueden ser también, como permitido, un regalo, ¿no? Otra cosa que plantea es el tema de los vínculos, ¿no? No es necesario que las dos partes sostengan un vínculo, con que tú lo sostengas ya es más que suficiente, ¿no? Entonces, no te lo cuento todo, pero nos va dando como un recorrido, ¿no? Un recorrido de sostén y de apoyo en la enfermedad. Y también sobre los cuidados, ¿no? Hay bastantes cosas que hay que atender, ¿no? Y bueno, pues también decirte que esto ha sido patrocinado por una fundación catalana, se llama Alzheimer, la fundación de Barcelona, y también por la Hermandad de la Macarena, que es Sevilla, ¿no? Y bueno, he estado en la fotografía, que es una fotografía preciosa, de una fotógrafa sevillana que se llama María Suárez, y, y lo ha hecho una productora de gente muy joven que se llama Bifrost Film. Y bueno, pues ahí está. Y entonces ahora pues lo que estoy haciendo es intentando que llegue a los destinatarios, que son esos familiares que tan necesitados están de apoyo, ¿no? Pues si te parece, Alicia, vamos a ver el documental y luego conversamos sobre ello. ¿Te parece? ¿Vale? Muchas gracias. Muy bien, vamos a ello. El anciano miró confuso a su esposa cuando le pregunté qué había tomado para desayunar esa misma mañana. Su mujer simplemente calló, le cogió suavemente la mano y trató de contener las lágrimas. Los médicos y los familiares conocemos bien el significado de esa mirada de socorro y de esas lágrimas de miedo. Sabemos que se busca auxilio en una mente amiga, que ofrezca su memoria cuando los recuerdos propios duran menos de un instante. Y también comprendemos el miedo de quien es testigo del menguante tesoro mental de aquel a quien se ama. Aunque no resulta sencillo derribar las barreras que la enfermedad de Alzheimer construye entre la persona enferma y los demás, es posible acompañarla allá donde está yendo. Pero solo lo lograremos si la miramos con los ojos del corazón, si le hablamos con el lenguaje del corazón, si la cuidamos con las manos del corazón. Las personas con enfermedad de Alzheimer perciben con el corazón. Para estar con ellas hay que tocar su piel, hay que besarlas. Las palabras muchas veces no bastan para comunicarse, se quedan muy pequeñas ante su grandeza.
Viven una vida que solo tiene lugar aquí, donde estamos, ni mañana ni ayer. Viven, y su memoria no está hecha de historias, pensamientos o juicios, sino de susurros y sonrisas. Ellas recuerdan la melodía esencial de la vida, están vivas y nos interpelan a preguntarnos, ¿quiénes somos realmente? Cuando no pensamos, ¿seguimos aquí? Solo hay que pararse a mirar sus ojos para conocer la respuesta. La ciencia médica no ha logrado comprender todavía de una manera precisa las bases biológicas de esta enfermedad. Por ello, la terapia farmacológica actual no es capaz de ofrecer una curación para la misma. Lo que desconocemos nos asusta, pero podemos abrirnos a un conocimiento mayor, a otra forma de conocer. Lo que no ven los ojos, lo que no alcanza la mente o la ciencia, puede verlo el amor. La enfermedad de Alzheimer borra los recuerdos, pero hay algo que permanece. Una presencia pura se nos regala entonces, cuando todo lo demás ha desaparecido. De esta persona emana ahora, quizás más que antes, verdad y ternura. La enfermedad las hace transparentes a esa presencia interior. La belleza de simplemente ser. Miremos de otro modo. No perdamos la oportunidad. Recorreremos un itinerario no lineal, más bien laberíntico, por la enfermedad de Alzheimer siguiendo los textos poéticos del poeta francés Christian Bobin en su libro La presencia pura. Esta enfermedad nos sitúa ante la interrogante sobre nuestra identidad. La enfermedad de Alzheimer es una incógnita insoluble, como la misma existencia. Esta enfermedad nos invita, por eso nos resulta tan dura de vivir, a sumergirnos vivencialmente en esa interrogante abierta a la que nos invita la pregunta: ¿quién soy yo? La enfermedad de Alzheimer no solo afecta a la persona que la sufre, sino a los que la quieren y la acompañan. Es un desgarro y ese desgarro nos permite ver lo que hay detrás. La personalidad, nuestra historia, conforma una arquitectura que a veces no nos permite vislumbrar lo que oculta, nuestro lado más vulnerable y quizás lo más genuino de nosotros. Cuando la enfermedad se presenta, podemos ver que el tejido de nuestros días se ha desgarrado, lo cual nos posibilita ver lo que hay detrás. La enfermedad de Alzheimer quita lo que la educación ha puesto en las personas y hace surgir el corazón a la superficie. Es un error pensar que estas personas no están aquí. Ese algo que antes llamábamos alma está siempre presente. Una memoria que no está atenta al presente no es memoria en modo alguno. Quien no recuerda más que hechos y acontecimientos pasados y no es consciente del presente es víctima de la amnesia. Estos enfermos, contrariamente a lo que se dice, no están ausentes. Quizás sean las personas menos olvidadizas, porque no olvidan la base de la vida, lo esencial. Tienen en los ojos una luz que no es debida a la enfermedad y que haría falta ser un ángel para descifrarla. El cuidado a un enfermo de Alzheimer nos permite percibir una vida elemental en un estado más sencillo, más puro. Nuestra vida ajetreada, llena de afanes y objetivos, no nos permite percibir lo simple, tampoco saborearlo. No quedaba allí más que la vida elemental, que en el fondo es la única vida. Beber un vaso de agua, apretar una mano, mirarse a los ojos, escucharse, callar,
a veces largos ratos, caminar. Las cosas más elementales son las que nos salvan y las que dan el auténtico valor a la vida. He pasado horas deliciosas al lado de mi padre porque sencillamente los dos estábamos vivos de la misma manera. Gustábamos de la vida de la misma manera. Bastaba un cigarrillo, una mirada, un rayo de sol. Las personas aquejadas por esta enfermedad tienen algo que decirnos, algo que darnos, aunque su mensaje no esté vehiculado por el lenguaje. He visto que aquello que el mundo ya no quiere, lo que se expulsa como quien mete en una caja las cosas que ya no quiere ver más, eso que el mundo ya no desea, me di cuenta que para mí era un tesoro. Estas personas cuya alma y carne están heridas tienen una grandeza que no tendrán jamás aquellos que llevan una vida triunfante. Aquellos que tienen muy pocos días o aquellos que son muy ancianos están en otro mundo distinto al nuestro. Al relacionarse con nosotros, nos hacen un regalo inestimable. No sabemos cómo situarnos ante esta enfermedad, ante el acompañamiento de alguien que no se guía ya por los parámetros mentales que constituyen nuestro mundo. Por eso no se trata de traerlos a nuestro mundo, en el que ellos ya no están, sino de atravesar la distancia que nos separa de ellos, la distancia de nuestra identificación con que somos solo nuestra mente pensante. Esta es la causa de que los consideremos ausentes. Nosotros podemos atravesar todas estas habitaciones vacías e ir hacia su encuentro. Con ellos, las palabras no cuentan tanto, porque es posible que la persona haya olvidado muchas palabras. Sin embargo, es el aliento, la verdad de tu ser, la implicación en tus palabras, lo que puede alcanzarles. Los vínculos con estos pacientes pueden persistir si nosotros los mantenemos vivos. Ellos puede que no sepan cómo nos llamamos o cuál es nuestro parentesco con ellos. Puede que hayan olvidado nuestra historia en común, pero perciben nuestra presencia, que puede ser un sostén para ellos. A veces hay un vínculo tan profundo entre dos personas que sigue vivo aun cuando una de las dos ya no pueda verlo. Sentía que a veces olvidaba mi nombre, pero eso no es grave porque sabía que en el fondo el vínculo que tenía con él no quedaba afectado ni deteriorado por la enfermedad. Su memoria fue retrocediendo como el vaho de un cristal al darle el sol. No siempre me reconocía, y tampoco era eso algo importante. Yo sí sabía que él era mi padre. Él podía permitirse olvidarlo. Esta enfermedad nos invita a percibir con la totalidad de lo que somos, no solo con las palabras. Nuestra experiencia no puede limitarse a lo que la mente y los sentidos pueden percibir. Podemos abrirnos a otro ámbito de percepción. Aman tocar las manos que les tendemos, guardarlas largo tiempo entre sus manos y apretarlas. Este lenguaje es intachable. Ellos dicen las cosas a través de los ojos
y lo que leo en ellos me alumbra más que los libros. La verdad está menos en la palabra que en los ojos, las manos y el silencio. La verdad son ojos y manos que arden en silencio. No se trata de falsear o edulcorar la dureza de esta enfermedad. Hay que atreverse a acercarse al dolor humano, al de otros y al que nos provoca a nosotros. Reacciones muy frecuentes son la huida, la rabia, la queja o la victimización. Pero hay otras maneras de afrontar el dolor, la dureza de la vida. Esas situaciones pueden convertirse en una oportunidad. Es imposible proteger de la desgracia a los que queremos. He tardado mucho tiempo en entender una cosa tan simple. Aprender es siempre amargo, siempre a nuestra costa. No me arrepiento de esta amargura. Incluso en el mismo infierno, la vida puede resurgir en un segundo, venida de no se sabe dónde, intacta. Es suficiente un gesto. Lo que está herido en nosotros pide asilo a las cosas más pequeñas de la tierra y lo encuentra. Es importante ver cómo el cuidado a personas en dificultad puede ser un motor de transformación en nuestra vida. En Occidente se ha inventado algo nuevo, una mezcla muy curiosa en el cuidado del enfermo, una mezcla de perfección e indiferencia. Y esto da miedo. Una indiferencia hacia la persona y al mismo tiempo algo casi perfecto en el aspecto técnico. La persona en sí está descuidada, dejada de lado, y en cambio se trata con esmero a la enfermedad. Ponemos a todas estas personas en el mismo grupo. Les deportamos a una zona muy fría, a un plural anónimo. Ellos no existen. Si nos colocáramos frente a la persona, podríamos ir a su encuentro. Se trata de pasar de considerar a estas personas como ausentes del mundo y apartados de él, a devolverles la vida. Devolverles la vida. Considerar que lo que ellos viven es una vida plena. Una vida que solo tiene lugar aquí, en este instante. Son para nosotros la oportunidad de ver lo esencial de la vida, la oportunidad de saber ver. Podríamos convenir que la consciencia es un punto de encuentro y convergencia en torno a la pregunta sobre lo que somos. ¿Puede la ciencia por sí misma responder a esa pregunta? ¿Pueden hacerlo las tradiciones espirituales o el pensamiento humano? Cuando nos sentamos a dialogar, no se trata de que todos acabemos aceptando las mismas conclusiones o creyendo en la misma verdad. No existe una única verdad, sino una manera abierta de dirigirnos hacia ella. La aventura de la consciencia, diálogos entre ciencia, pensamiento y espiritualidad, es un estudio cualitativo que aporta una visión de conjunto sobre los aspectos conocidos de la consciencia para con ello tener una panorámica más abierta e inclusiva de lo que somos como seres conscientes. Un mayor conocimiento y comprensión de la naturaleza de la consciencia y por tanto de nosotros mismos, y sobre todo una manera de conocer más integral y menos fragmentada,
puede dar un mayor sostén a muchas situaciones de dificultad en las que visiones reduccionistas de nuestra identidad pueden causarnos más sufrimiento. Recogemos la aportación de algunos de los entrevistados de diversos ámbitos a propósito de la enfermedad de Alzheimer y los interrogantes que plantea en relación a la consciencia. La presencia pura sería un estado de ser puro, de pura existencia, un estado en el que no hay nada de lo que ser consciente y donde, sin embargo, permanece la conciencia misma. Consciencia del momento presente y nada más. Vicente Merlo. En términos lógicos, la consciencia necesita de un objeto de lo que ser consciente. Javier Saavedra. Han conservado una consciencia de ser, algo así como un apuntador interno que nos dice: no sé bien quién soy, pero sé que soy. Juan José Martínez. Ante la enfermedad de Alzheimer caen las máscaras y asoma la desnudez, la verdad de la vida. Es la vulnerabilidad la que nos permite vislumbrar en las personas aquejadas de Alzheimer, al igual que en los niños muy pequeños, una inocencia que nos pone en conexión con la desnudez de la vida misma, la del hecho simple de ser. Mónica Caballé. Permanece la identidad más íntima y primigenia de nuestros pacientes, que nos permite reconocerlos en una simple mirada cuando ya hace tiempo que se borraron las palabras. Eva Cuartero. A través del arte y el juego. La ausencia de contenidos en la consciencia está ligada a la sensación de ausencia del yo, que sucede cuando jugamos o creamos, cuando estamos absortos en algo que nos apasiona. Emilio Gómez. Hay estudios que muestran cómo en ocasiones la música cambia el estado de conciencia de personas con Alzheimer, haciéndoles comportarse o hablar o recordar de maneras inesperadas. Zaida Bosch y Adolfo García. A través de la empatía o el amor. La luz de la consciencia se trasluce a través de sus cuerpos, liberados de la opacidad y tensión de la mente conceptual. Visión solo accesible a sus seres queridos o personas que se relacionan desde el afecto empático. José Antonio Polonio. Y tras ver el documental que nos ha presentado Alicia, se incorporan al debate Juan José Martínez, que es doctor en filosofía, licenciado en Derecho, investigador de los paradigmas epidemiológicos y metodológicos emergentes aplicables a la ciencia política y es articulista. Y José Antonio Polonio, que es licenciado en psicología por la Universidad de Sevilla, ha trabajado en el ámbito de la intervención social desde el ámbito de la psicología y has profundizado en el estudio comparado de diversas tradiciones espirituales. Me gustaría un poco preguntaros, después de ver el documental, ¿qué os ha aportado el documental para cada uno de vosotros? ¿Qué es lo que destacaríais en función de lo que habéis visto? Quien Empiezo quiera, yo si quieres, Juan Carlos. Empieza empieza Juanjo. tú. Venga, quien Sí, quiera de los dos.
Mira, os comentaría, yo destacaría de este documental algo que para mí es muy importante, ¿no? Es lo relativo a la enfermedad de Alzheimer y a la medicina. Eh, la enfermedad de Alzheimer afecta a un paciente que en este caso se ve muy afectado por la identidad. Y resulta que la identidad es una de las cuestiones más importantes del ámbito espiritual. Entonces, hay que pensar, ¿no? Luego, la enfermedad de Alzheimer también hace que el paciente, que el enfermo, eh, viva de una manera especial el momento presente. Y precisamente la vivencia especial del momento presente, pues es una de las cosas más importantes que se busca en un camino espiritual y filosófico, ¿no? Entonces, estas dos herramientas que ponen en cuestión a las personas, a los cuidadores, a los familiares, incluso a los propios médicos, que en concreto los médicos ya no se tienen que ver lidiando con la enfermedad, sino en este caso también con el paciente, porque la enfermedad del paciente gira en torno a la propia identidad. Entonces esto da un plus como una oportunidad mayor para afrontar un montón de cuestiones que están en tela de juicio en este tema. Y esto lo pone muy, muy bien el vídeo, lo pone muy, muy de relieve, es lo primero que yo te destacaría. Ujú. Muy bien. José Antonio, ¿qué dirías tú? Pues mire, a mí lo que más me impactó del vídeo es que me señalaba cómo ir donde ellos están, cómo ir al sitio donde la persona que padece esa enfermedad se encuentra, ¿no? Cómo descentrarnos del sitio donde estamos nosotros y cómo acercarnos al sitio donde están ellos, para acompañarlos desde ahí. A partir de ahí, pues claro, se ramifican una cantidad de historias, ¿no? Porque desde qué lugar yo estoy viviendo esa enfermedad de un familiar, desde dónde la estoy viviendo. Porque desde donde la esté viviendo, así voy a tener una visión sobre ella y una forma de afrontarla, una conducta y unos sentimientos, ¿no? Entonces, lo que en el vídeo, en el documental, una de las partes justamente se refiere a esto, a cómo ir donde ellos están. Y para mí el vídeo es un señalamiento de cómo acercarnos a donde ellos están. Y ese acercamiento pues lleva una cantidad de matices, ¿no? Pues cómo cruzar el puente hacia ellos y validar su existencia como se está mostrando en ese momento, la validación, ¿no? Por otra parte, cómo acoplar el ritmo de la propia experiencia a su ritmo, a su tiempo, ¿no? Por otra parte, cómo encontrar nuevos lenguajes donde poder comunicar, ¿no? En el ámbito del momento y en el ámbito de los sentimientos, que es la gramática que entienden estas personas en esta situación, ¿no? Bueno, pues todo esto me evocó el documental, ¿no? Y evidentemente es todo un señalamiento a través de la poesía, de la sensibilidad, de la apertura. O sea, todo un trabajo de descentramiento de donde yo estoy para acercarme donde están ellos y desde ahí en tener un encuentro humano, ¿eh? Básicamente. No sé qué te gustaría añadir, Alicia, a esta primera entrada de Juan José y José Antonio. Y me estaba recordando lo que decía José Antonio eh, respecto a esa forma de, porque Bobán lo explica en una entrevista que se le hace al Ujú. final del libro La presencia pura. Y es un poco como hoy en día en la sociedad en general y en el sistema sanitario nos acercamos casi de una manera, o trabajamos, ¿no?, casi de una manera perfecta respecto a la enfermedad, pero de alguna manera a la persona pues se la tiene un poco ahí dada de lado, ¿no? Porque de esas dimensiones que decía al principio, ¿no? Esas dimensiones que no son solamente la material, ¿no? Entonces esa necesidad de acercarse a eso, a la persona, dice Boban, ese ellos en plural que no existe, ¿no? Sí, pero si nos ponemos frente a la persona podemos encontrarnos con ella, ¿no? Entonces, es una perspectiva de la salud
que es muy necesaria, ¿no? Porque nosotros somos, cuando nos ponemos delante de un sanitario, pues estamos todo lo que somos, ¿no? No solamente un cuerpo al que hay que reparar, diríamos. Entonces, a todas esas dimensiones también hay que atenderlas, ¿no? Y una cosa que también me gustaría destacar es que pensamos a veces que cuando uno es dependiente, eso es una carga, ¿no? Y en este, una carga para los demás, ¿no? Y eso, hay personas incluso que dicen, bueno, yo si ya en el momento que sea dependiente, yo ya no quiero estar aquí. Y ahí en este vídeo se plantea otra cosa diferente, y es que eh, el cuidado de una persona que nos necesita puede ser un motor de transformación para nosotros. No hay que tener la impresión de que eso va a ser un problema siempre para los demás, sino que también puede ser un regalo de alguna manera. Yo lo viví así, ¿no? El acompañamiento a mi madre a mí me ha aportado mucho, ¿no? Me aportó, me acercó a ella, me dio otra visión de ella, ¿no? De la que yo tenía. Porque apareció lo que decía antes, esa parte genuina, esa parte que a lo mejor la personalidad oculta, ¿no? Entonces yo creo que es importante en esta sociedad, pensar que es muy, que puede ser muy enriquecedor el ayudar, ¿no? El cuidar. Creo que eso es importante. De alguna forma, en el Alzheimer, cuando la memoria de un ser querido de alguna forma se debilita, ¿qué siente uno que permanece? Es decir, en un momento que debilita la memoria, ¿qué permanece en el entorno? ¿Cuál es la vivencia que creéis que uno tiene que tener alrededor de la permanencia de qué? ¿Cuáles los elementos que permanecen? ¿Queréis comentar vosotros? Bueno, Empieza tú. bueno, yo lo he vivido. ¿Qué permanece? Permanece la presencia. De tu experiencia directa. Claro, es algo que no está vehiculado a través de nuestra mente pensante, de nuestro pensamiento, pero esa persona sigue estando ahí y además ella reconoce también nuestra presencia, que esa es otra cosa que hay que valorar mucho, y es que según el estado del familiar, cómo tú lo vivas, eso es lo que le vas a transmitir, ¿no? Igual que pasa también con los niños, ¿no? Que da igual lo que les digamos, ellos lo que realmente están percibiendo es lo que somos, ¿no? Cómo estamos ahí con ellos, ¿no? Entonces eso es lo que uno puede recibir, pero claro, si somos capaces de verlo, ¿no? Si nos abrimos a verlo. Mm. Porque si lo que estamos es esperando a que esa persona sepa cómo nos llamamos, toda nuestra historia personal, nuestra relación con ella, eso no es lo importante en esta enfermedad, ¿no? Al estar con ellos. Lo importante es estar y transmitir amor y transmitir todo comprensión y todo bueno, la energía positiva y de cariño, ¿no? Que podamos entregarle, ¿no? Es decir, que Y la presencia recibirla, es un y elemento, recibirla. la presencia es un elemento fundamental en ese sentido, ¿no? Eh, Mm. dirías. ¿Qué añadirías, José Antonio? ¿Ibas a decir algo? Yo creo que también otro de los elementos que, bueno, que viene justamente de ese estado de presencia, ¿no? Es toda la gramática emocional, o sea, toda la capacidad de contactar desde el ámbito emocional, donde esa memoria tiene una cierta permanencia, ¿no? Y además un contactar muy corporal, muy físico, con el tacto, un contactar con el ritmo, con las palabras lentas, en los silencios. Es decir, ahí hay todo un diálogo compartido, ¿eh? Eh, pero todo viene de ese ir hacia su territorio y de centrarse del territorio que uno está y en el que le gustaría que esta persona estuviese, pero ya no está ahí, ¿eh? Y ahí hay un duelo, hay también un sufrimiento que la persona cuidadora pues está asumiendo o está trabajándose, ¿no? Para poder descentrarse de sí y poder acercarse al otro. También este descentramiento puede ser muy idealista, porque la persona cuidadora necesita ser cuidada porque requiere de un descanso para que estas cualidades se muestren. Estas cualidades difícilmente se muestran si uno está estresado, frustrado, enfadado, ¿eh? Entonces, bueno, pues yo creo que esto es, la emocionalidad
sensorial, es decir, a través del cuerpo, a través de la música, a través de emociones que llegan directamente y que se comparte. Y ahí se establece un diálogo que las personas que habéis tenido la oportunidad o la experiencia directa, pues se percibe, se percibe. Mm. ¿Qué añadirías, Juan José? Yo insisto en lo que dice también José Antonio de ir hacia el paciente. Insisto en el sentido de que la pregunta para mí no es qué permanece en una persona que tiene Alzheimer, sino qué me doy cuenta yo. Por cierto, mi padre también padece Alzheimer. Por cierto, la pregunta para mí es, ¿qué me doy cuenta yo que permanece cuando estoy cerca de un ser muy querido en el que la identidad se está desdibujando? O sea, la pregunta es, ¿quién es esa persona? ¿Qué es esa persona? ¿Y quién y qué soy yo cuando empiezo a darme cuenta que la forma de comunicarme, de seguir amando a esa persona, se va desdibujando y se va desnudando? Eso me cuestiona, ¿no? Y eso me hace acercarme, que es lo que yo creo que hace magistralmente Bobén, acercarme a la relación con el otro a través de detalles pequeños, a través de lenguajes diferentes, fuera que no tienen tanta carga conceptual. Esos pequeños detalles están llenos de poesía, están llenos del milagro de la vida, de los pequeños milagros cotidianos de los que no nos damos cuenta, ¿no? Y que también conforman nuestra identidad. Entonces, para mí, la enfermedad del Alzheimer, aparte del dolor que supone, que lleva en sí, ¿no? Ese desgarro, que es un duelo, evidentemente, que hay que saber vivir y que hay que saber transitar, pero es también una oportunidad para despertar a nuevas formas de ver que estamos perdiendo en la sociedad actual, ¿no? A través de esta forma de vida tan virtual y tan ajetreada, ¿no? Y entonces es una oportunidad para mí, Joan Carles. Veo esa posibilidad. Sin duda. Tú hablabas de que se desdibuja la identidad, ¿no? Hmm. De alguna forma. ¿Ha cambiado tu idea de identidad a raíz del Alzheimer? ¿Crees que hay un cambio en la visión de la identidad de las personas? Pues sí, Joan Carles, sí. Yo recuerdo hace ya muchos años que leí una idea, un texto de Carlos Castilla del Pino, que ha sido un gran psiquiatra en España, y él decía, lo importante no es aferrarse a una identidad, sino tener la tendencia a tener una. Entonces, te das cuenta de que la identidad va cambiando. Lo que pasa es que tenemos que intentar permanecer siempre en nuestro centro, ¿no? Esto es importante, pero tenemos que aceptar la impermanencia de las cosas, que es otra de las lecciones que nos da el Alzheimer. Tenemos que aceptar el cómo vivir en el momento presente y ser en el momento presente con unos y con otros. Y es cierto, Joan Carles, que no somos, la psicología ya te lo dice, no somos las mismas personas en función de las personas con las que nos relacionamos, ¿no? Luego, nuestra identidad está cambiando continuamente. Y esto sí es una conquista del paradigma emergente, ¿no? O sea, de hoy, ¿no? Que antes no se vivía de esa manera. Yo creo que sí. Claro, lo que pasa es que se trata un poco de cómo poder fluir, ¿no? En esa situación, ¿no? Y, y bueno, la identidad, tenemos una asociación tan sólida entre nuestra identidad y el cerebro en esta sociedad, ¿no? Bueno, que es un paradigma también eso, ¿no? Que Mm. la persona es su cerebro, cuando el cerebro decae, pues ya no hay persona. Vamos, de hecho, es como una base para la ciencia esa asociación. Y por eso, claro, nos interpela tanto esta enfermedad y nos perturba tanto. Y por eso quizás hay esa tendencia a apartarlos, ¿no? Ellos, echarlos ahí a un rincón, ¿no? Porque ¿qué es lo que nos están diciendo, ¿no? Que realmente se puede existir, se puede seguir existiendo cuando el cerebro ya no funciona. Por eso son ¿no? Es una enfermedad que nos asusta tanto, ¿no? Y nos asusta no solo que la tengan ellos, sino también que podamos tenerla nosotros un día, ¿no? Y, y no sé, es un reto, yo creo, para socialmente, ¿no? El que podamos Mm. entrar ahí, ¿no? A ahondar en esa pregunta que nos plantea, en ese interrogante que nos plantea. Y Y déjame no pensáis, preguntarte. no, perdón, Sí, no, no, José Antonio, di. ¿no pensáis también que hay un cierto traslado de esa identidad social condicionada
con nombre, con roles, etcétera, a una identidad más esencial, más pura, más directa, más fresca, más del momento, ¿no? Evidentemente eso se produce con estas personas, ¿no? Y quizá esa comprensión que tanto Juan como Alicia habéis comentado, ¿no? De que la identidad, de hecho, en sí debe ser abierta y fluida, no como algo que te atrapa. En este momento, esa pérdida de todas las capas sociales, de memoria, de representación social, desaparece y ahí encuentras a lo humano desnudo de todo eso. Y en esa desnudez sí se muestra también ese misterio de lo humano. ¿Eh? Y yo creo que la identidad tiene este juego, ¿no? de traspaso. Y si eres capaz de captar esa presencia a través de esa elementalidad de la vida en ese ser, ¿eh? Y entrar en diálogo y en acompañamiento, creo que tú personalmente también te beneficia de esa virginidad, de esa pureza, ¿no? Claro, porque además cómo has vivido la enfermedad de un padre, de una madre, eso te va a acompañar siempre, ¿no? Es lo Mm, que yo siento, ¿no? Que no es una experiencia que vivas en un momento determinado de tu vida, sino que de alguna manera después te acompaña, ¿no? Y es importante vivirla bien, ¿no? Vivirla como eso, como una oportunidad también, ¿no? Dice Boban que no hay que negar la dureza de esta enfermedad, ¿no? Porque no sería lógico, ¿no? claro. Pero hay que aceptar también la dureza de la vida, ¿no? Y poder acercarse al dolor, aceptarlo, el de ellos y el nuestro. Entonces también una invitación a cómo vivimos las cosas duras que nos pasan, ¿no? Que es bien difícil, ¿no? Pero, pero es posible transformar esa dureza en algo, bueno, pues enriquecedor y transformador, ¿no? Déjame preguntarte, Alicia, a raíz de lo que cuentas, y también a Juan José. Es decir, una persona que realmente es alguien que olvida, eh, ¿cómo uno aprende cómo relacionarse, a cómo amarla a esa persona, ¿no? Y qué elementos de comunicación uno establece para seguir teniendo una relación adecuada y lo más normal posible? Pues yo diría una palabra clave que me parece que es el silencio. Poder estar en silencio ante alguien, ¿no? Eso es tan difícil para nosotros, ¿no? Porque decía Pascal, ¿no? Que el hombre lo que peor lleva es estar en una habitación consigo mismo, ¿no? En silencio. Entonces, tenemos que entrar en ese silencio y a través de ese silencio común poder acercarnos a ella y a nosotros mismos, ¿no? Que es lo que nos une en ese momento. ¿Cómo lo ves tú, Juanjo? Sí, yo lo veo desde la perspectiva de desaprenderse a uno mismo, desaprender la forma de comunicarse, de expresarse a través de esa carga más conceptual, porque el enfermo de Alzheimer vive en un presente sin objetivos prácticamente, ¿no? Y el lenguaje no lo puede manejar bien, es una de las grandes dificultades, la comprensión. Pero en cambio, el abrazo, la sonrisa, la mirada, el tratar de reírse, ¿no? El buscar elementos que susciten la risa, que también se dan, son lenguajes primarios que de alguna manera nos vuelven a la niñez, ¿no? A elementos esenciales de comunicación, ¿no? Hay de tantas frases, de tantas religiones y espiritualidades como hay, una muy bonita, ¿no? Que dice que solo los niños entrarán en el reino de los cielos, ¿no? Y yo lo vivo un poco así, como ese tratar de hacerme niño. Por ejemplo, yo cuando estoy con mi padre, pues evidentemente, ¿no? O sea, te olvidas de tantas cosas que ya conformaban nuestra vida, que han conformado nuestro pasado, nuestra historia, pero en cambio, pues te aventuras a estar con él, a estar en silencio, como dice Polo, a cogerlo de la mano, a abrazarlo, y de alguna manera tú estás también reaprendiendo y recuperando esos lenguajes. mm, A veces la personalidad es lo que nos separa de nosotros. La mm, personalidad es la que nos separa, seguramente, ¿no? De todas mm, formas, también
en el tema de la pérdida de memoria hay una cierta cuestión alrededor de la conciencia, de la pérdida de la conciencia, ¿no? Eh, ¿La pérdida de memoria implica necesariamente una pérdida de conciencia desde vuestro punto de vista? Por vuestra experiencia, Alicia y Juan Mm, José, o mm, desde tu visión, José Antonio, ¿cómo lo mm. veis esa situación de una persona que tiene Alzheimer? Mira, yo voy a comentar un elemento vinculado con la pregunta anterior, que es un elemento que a mí me muestra que ahí está la conciencia funcionando, como es de darse cuenta, y es la resonancia emocional. Cuéntanos. A través de la resonancia emocional, si la persona sonríe, tú le sonríes, si la persona está excitada, tú te respiras y le devuelves una presencia calma y relajada, la persona entra en ese campo. Es decir, hay un diálogo que supone una conciencia. La resonancia emocional para mí es uno de los elementos clave para saber que hay un darse cuenta, que es lo que es la conciencia, pese a que sea un darse cuenta evanescente, pero hay una brillantez en ese darse cuenta en el que tú puedes entrar y conectar. Yo creo que la resonancia emocional es un elemento clave justamente con la sincronización de los ritmos, del tiempo. Es decir, lo que había dicho Alicia, los silencios, respetar las pausas, el hablarle despacio, todos estos elementos entran en juego. También permiten traducir algunas conductas que en principio te parecen desordenadas y comprender el subtexto, lo que está por detrás de esas conductas, ¿no? Que está gritando, pero lo mismo es lo que tiene miedo y responderle al miedo. Todos esos son elementos que van configurando un darse cuenta. Por lo tanto, la conciencia evidentemente está ahí, aunque sus contenidos pueden ser evanescentes y más de un carácter emocional y sensorial, ¿no? A mi visión. No sé qué añadiríais a eso que comenta José Antonio, un poco en la línea de la pérdida de la conciencia que comentaba antes. ¿Cómo lo veis, Juanjo? Eh, yo este tema lo abordo con muchísimo respeto, Giancarles, porque tú sabes que la ciencia está empezando ahora a avanzar en el conocimiento de los diferentes tipos de memoria, de los posibles diferentes tipos de conciencia. O sea, el tema del cerebral está ahora mismo explotando, pero estamos todavía por detrás del conocimiento de los océanos. O sea, que estamos todavía iniciándonos, ¿no? Entonces, mira, con muchísimo respeto, porque hay muchas personas que te dicen, cuando veas a una persona que está en coma o que está en una situación de pérdida de conciencia, háblale, háblale porque no sabes si te está escuchando o no, ¿no? Y hay personas con Alzheimer que en un momento dado no saben ni quiénes son, pierden casi toda capacidad y cuando le vas a ayudar a atarse los cordones de los zapatos, de repente te dice, a mí nadie me va a atar los cordones de los zapatos. Y tú dices, te quedas completamente desubicado, ¿no? Diciendo, pero ¿de dónde aflora esta luz si hace un momento era incapaz de manifestar cualquier experiencia, ¿no? Entonces, ante ese gran respeto, primero, yo sí creo que tenemos mucho que descubrir de la conciencia y como doctor en filosofía te puedo decir que sí que hay teorías de filosofía que abogan porque existe una conciencia unificada de alguna manera, un campo unificado de conciencia que está por descubrir o no, no lo sabemos, pero que como posibilidad sí que existe, ¿eh? La existencia de un campo unificado que nos permita interconectarnos, no como conciencias individuales, sino como conciencias participativas, ¿no? Conciencias participativas. Todo está la filosofía transpersonal, la fenomenología, la filosofía participativa, la filosofía de la cocreación. Son tesis que están ahí, que son algunas de ellas muy novedosas, pero que siempre se empieza por lo novedoso, ¿no? Lo novedoso muchas veces acaba dándonos sorpresas. Es lo que te diría. De alguna forma os preguntaría, ¿puede la ciencia describir lo que queda cuando decae el pensamiento? El pensamiento está claro que en una persona con Alzheimer cambia. ¿Puede la ciencia describirnos lo que queda? ¿Creéis, Alicia?
Bueno, si tiene una posición abierta, sí. Y El eso es un problema, elemento fundamental, sin claro, duda alguna, ¿no? Para la hora de vivir una persona con Alzheimer es fundamental tener una visión abierta que permite un acercamiento totalmente diferente, ¿no? En ese sentido. claro, pero también la ciencia, ¿no? Porque, por ejemplo, hay cosas que plantean un reto a la ciencia y a veces la ciencia lo que hace en esos casos es pues, mirar para otro lado, ¿no? Por ejemplo, un tema, no sé si lo habéis oído hablar, el tema de la lucidez terminal, ¿no? Eh, pues momentos a lo mejor una persona que ya no tiene sus capacidades cognitivas y sin embargo, pues poco antes de la muerte o incluso en otro momento de su vida, puede tener pues, como un afloramiento, ¿no? Esas capacidades, un reconocer a quien tiene al lado, despedirse. Bueno, son cosas que Mm. plantean retos, ¿no? Y a los que la ciencia pues debería abrirse, porque la ciencia por definición tiene que ser abierta, no puede ser de otra manera. Sin duda. No sé si queréis añadir algo a esta visión que Sí. plantea Alicia. Yo quiero ser un poco duro con tu pregunta, ¿eh? Porque la ciencia no atiende a ningún enfermo. La ciencia es una herramienta. Los que atienden a los enfermos son los médicos. Y los médicos sí pueden responder vitalmente ante un paciente. Pueden hacerlo con herramientas exclusivamente científicas o pueden incorporar elementos humanos, pueden tener una visión más o menos cerrada de la realidad o pueden tener una generosidad y una disponibilidad, ¿no? Entonces, ante la ignorancia, mejor la prudencia y la prudencia te indica, pues, que te abras a diferentes posibilidades porque no sabes esa persona en qué situación se encuentra de percepción ni en qué estado de conciencia se encuentra, ¿no? Y sí que como herramienta, como instrumento, como apoyo a la ciencia, yo creo que evidentemente va a ir dando sus respuestas con el tiempo y la ciencia siempre ha dado respuestas que luego se han ido superando. Mm. Esta es la historia de la ciencia, ¿no? Siempre nos ha sorprendido. Yo en este sentido también, Escucha, No, o sea, es que uy, no se escucha. A tiene José el Antonio no micrófono le No se le apagado. escucha. oímos. No le oímos a José Antonio. ahora se Ahora oye. sí, Sí. ahora sí. Me refiero a que cuando hablamos de ciencia siempre nos limitamos nosotros, porque las ciencias son integrales. Hay ciencias más enfocadas en los fenómenos observables, directos, y hay ciencias también enfocadas en los qualitas, es decir, en la experiencia, ¿no? Entonces, ciencia debe estar abierta a toda la realidad integral de la persona. Y entonces, en ese sentido, evidentemente que la ciencia se irá acercando y se acerca más si se hace una visión integral de la persona que padece esta enfermedad, ¿no? Entonces yo creo que la integralidad de la visión más lo que ha dicho Juanjo y Alicia, que la ciencia últimamente, o sea, al final son las personas las que la aplican. Y si las personas tienen una visión cejada o cerrada, o si tienen una visión abierta, e integral, ¿no? Todo eso funciona de una forma u otra y condiciona una forma u otra de tratar a las personas con esta enfermedad. Mm. De todas formas, estamos hablando de una enfermedad, el Alzheimer, que sin duda alguna está claramente como una de las principales preocupaciones de los españoles, ¿no? Los españoles, en un estudio de la percepción social, es una preocupación para el 68% de los ciudadanos españoles, segunda después del cáncer y por tanto, y sin duda alguna se ve como la principal preocupación por parte de las personas mayores y eso, sin duda alguna, obligaría a repensar algunas cosas. Eh, Pero sobre ¿Creéis? todo eso es por la visión que tenemos de nuestra Eso iba a identidad, decir. ¿no? Ujú. Sí. Sigue, sigue. ¿Eh? Claro, es que nos da mucho miedo pensar que que vamos a dejar de ser el personaje con el que hemos estado identificados toda la vida, ¿no? Entonces, bueno, la verdad es que tener otra visión de lo que somos, acercarnos a lo que somos de alguna manera, pues podría darnos como más confianza, ¿no? Más confianza y también en lo que te decía antes de la dependencia, que yo creo que eso también asusta mucho, ¿no?
el poder confiar también en que, bueno, que primero que el sistema debería de apoyarnos cuando nos haga falta ayuda, ¿no? Por la dependencia, pero además pues que no vamos a ser un problema para los que nos quieren, ¿no? Sino que pueden ser también una oportunidad. Tú al inicio hablabas de la importancia de la presencia. ¿Creéis que el olvido, que es una de las características que tiene el Alzheimer, puede ser también una forma de presencia? ¿Creéis que lo puede ser, Alicia? Sí, perdóname, cuente una cosa, me gusta mucho contarla. Cuando tú también preguntabas esto de que hay, que puede haber ahí cuando ya no hay contenido y tal. Mi madre una vez cuando me acerqué a ella, no me conocía, no sabía que era su hija, pero me preguntó, pero si eres un ángel, ¿qué es lo que puede haber? ¿Qué es lo que aflora ahí en esa persona para que haga esa pregunta? ¿Se puede decir que eso no es conciencia? Cuando uno no tiene esa visión de, claro que a lo mejor lo que está viendo es lo que deberíamos nosotros reconocer en la persona que tenemos enfrente siempre, quizás, ¿no? Y no es así porque tenemos tantas barreras y tantas historias conceptuales que a lo mejor si pudiéramos ponernos delante de alguien y pensar que es un ángel que viene a ayudarnos, sería maravilloso. Entonces eso está ahí y eso aparece y eso, como para mí es un regalo enorme, ¿no? El sentir que ella no sabía quién era y no era su hija, pero eso no era lo importante es lo que percibía ella cuando me acercaba y yo cuando estaba con ella. Y de alguna forma creéis que es posible, te lo pregunto a ti, Juan José, ¿es posible una ética basada en la conciencia y no solo en aspectos como la razón? Sí, sin duda porque al principio habéis comentado que un enfermo de Alzheimer es una persona tremendamente dependiente. Yo creo que la dependencia es una de las cosas importantes, una de las claves, ¿no? Porque esta extrema dependencia nos lleva a darnos cuenta, en última instancia, de la interdependencia de todas las cosas. Porque para poder atender a ese paciente, un familiar, depende a su vez de tantas cosas. Entonces, el fenómeno de la interdependencia, mm, en la medida en que crece tu conocimiento, tu sensación de la interdependencia, tu vivencia, experimentas un incremento de la conciencia. ¿Por qué? Porque como dependes de tantos factores, te das cuenta que si alguno de esos factores te falla, lo vas a tener más difícil. Luego tienes que cuidar todos los factores. Para cuidar todos los factores tienes que tener una mínima ética hacia el entorno. Nace espontáneamente una ética del cuidado, de la dependencia, de la interdependencia. Yo pienso que sí. Y eso va incrementando tu conciencia. Es una ética natural, que no forma parte del ser humano, ojo, que forma parte de la naturaleza también, ¿eh? Porque en un ecosistema lo estamos viendo. Estamos viendo que si hacemos desaparecer un elemento, los demás se van también a ir mermando, ¿no? Esto pienso, sí. Y falta que nos hace eso, ¿eh? Y una visión también de que de alguna forma el cuidador se convierte en un guardián de la dignidad de la persona, que no puede defenderla ya ella. Y esto hace que el cuidador se dignifique a su vez, ¿no? Es decir, y es un factor profundamente ético, el reconocimiento del misterio que hay en el otro, que no lo puede reducir ni siquiera la pérdida de la memoria. Y en ese Entonces, sentido de la pérdida, eh, ¿se puede entender el tema del Alzheimer como un tránsito más que como una pérdida? Hablando de lo de la pérdida que decía ahora José mm, Antonio. mm, Bueno, Joan Carles, me aventuro a decir yo, es que la vida no es un tránsito, es que vivir no es un tránsito, es que este momento no es un tránsito. Esto Todo, es que la la memoria no es en transitoriedad, última instancia un instrumento de supervivencia, una herramienta de supervivencia. ¿No estaríamos dispuestos a olvidar si eso nos fuera a hacer más felices o a sobrevivir más? Pues sí, seguramente sí. Es que estamos hablando de conceptos tan esenciales, tan radicales, que te permiten transitar hacia nuevas visiones de la realidad, nuevas visiones del mundo, que a lo que vamos a estar abocados conforme tengamos más conocimiento de nuestro cerebro, sin duda.
Sin duda la neurociencia no ha empezado a hablar todavía. La IA sí, la neurociencia no. Sin duda, muy interesante. ¿Qué ibas a decir, Alicia? No, no sé, no sé lo que Alrededor iba a del decir. tema del tránsito y la Ah, pérdida. bueno, de lo transitorio, ¿no? De que esa es otra cosa que nos cuesta mucho, ¿no? Pensamos que nos gusta lo que es la permanencia, lo estable, pero bueno, ya lo dice el budismo, ¿no? Desde hace siglos, ¿no? La impermanencia de todo, ¿no? Que también, y además la vida, el tránsito de la vida nos va llevando a desprendernos cada vez de más cosas, ¿no? Y bueno, pues es un ejercicio que el Alzheimer, pues claro, es como más extremo, ¿no? Pero es un ejercicio que tenemos que hacer todos, ¿no? Y ir soltando, ¿no? Conforme vamos avanzando en la vida. Me gustaría preguntaros a los dos que tenéis una vivencia sobre el Alzheimer directa, ¿no? Eh, ¿Qué lugar ocupa el sufrimiento en el Alzheimer? Bueno, yo ya lo he comentado, el sufrimiento es algo mental, ¿no? Hay un dolor que se vive, ¿no? Pero yo, por eso estoy en el empeño por eso he puesto con el tema del vídeo, porque realmente en mi vivencia de la quema hubo una transformación cuando empecé a cambiar la mirada y se convirtió en bueno, en un vivir el presente con mi madre cada día, ¿no? Y a ver qué trae este día, ¿no? Unos días eran más difíciles y otros eran maravillosos. Entonces, bueno, pues que es estar ante lo que hay y eso, lo que pasa es que nos cuesta tanto quedarnos en el presente, estamos siempre o en el pasado, en lo que hemos perdido, o en el futuro, ¿no? Pero quedarnos aquí, ahora, ante la realidad, pues algo que nos cuesta, ¿no? Yo creo que ese sufrimiento se puede transformar. ¿Qué dirías, Juan José? Mira, Joan Carles, una de las razones, de las motivaciones que ha supuesto el enfrentarme a la enfermedad de mi padre y al sufrimiento que me conlleva es profundizar en el tema del duelo, ¿no? El tema del duelo, porque la muerte llegará tarde o temprano y la enfermedad también es una forma de duelo. Los especialistas, todos los que leo, me dicen, el duelo no es la eliminación del sufrimiento, el duelo es aprender a convivir con él, que va a ir poco a poco abandonándote, pero no te creas que vas a dejar de sufrir porque perdiste a tu padre, porque perdiste a tu hijo, porque perdiste a tu amor, ¿no? Entonces, esta sociedad niega la vejez, niega el sufrimiento, niega la muerte y niega muchas pequeñas cosas cotidianas que tienen mucho valor, a las que la prisa se las está comiendo, ¿no? Entonces entiendo que el sufrimiento no va a dejar de existir en la realidad porque forma parte de la realidad. No es deseable, por supuesto, pero podemos aprender a convivir con él y más en la medida en que vivimos el dolor y el sufrimiento como experiencia de transformación, como aprovechar ese dolor y su sufrimiento para crecer en solidaridad, en empatía, en valores, en valores. Esto es lo que pienso. ¿Que duele el sufrimiento? Por supuesto. ¿Cómo no? ¿Qué dirías, José Antonio, de esta conversación entre Alicia y Juanjo? ¿Qué dirías? ¿Qué Hombre, añadirías? que evidentemente la experiencia humana conlleva esto, esta realidad del sufrimiento, del afrontamiento, y aquí lo interesante es en este proceso de duelo, en este proceso de integrar esta nueva experiencia, ir diferenciando lo que nosotros ponemos sobre el dolor que hay, ¿no? ¿Eh? Y de alguna forma educando en nosotros una modulación para irnos acercando a esa realidad de pérdida desde una forma que sea integrada en nuestra experiencia y no nos obstaculice el ir al sitio donde está el otro, ¿no? Porque muchas veces aparecen los mecanismos de defensa por ese dolor, ¿eh? El rechazo, la ira, la La frustración, huida, el la huida. juicio, Sí. y todo La todo negación. eso bloquea el acceso a ese lugar, ¿no? Y es como una frontera enorme que se pone en donde ellos están y donde estamos nosotros, ¿no? Entonces, esa frontera es la que hay que diluir
Y esa frontera, pues las personas necesitamos a veces un apoyo profesional, un apoyo de red social, o sea, para que no nos sea un muro tan grande y lo podamos superar, ¿no? Esto es importante porque cuando uno está en una experiencia de esta, el inicio es resistirse a ella, negarla, enfadarse, ¿no? Y luego ir aceptando y todo ese proceso yo creo que requiere un acompañamiento. Nuestra sociedad está muy mal educada para, como habéis comentado vosotros, para afrontar el dolor y diferenciarlo del sufrimiento, que es lo que psicológicamente le vamos a poner al dolor real que experimentamos, ¿no? Pero bueno, somos seres humanos y necesitamos siempre, bueno, pues una ayuda para transitar estos espacios, ¿no? Donde nos encontramos. ¿Y creéis que puede la conciencia ser un punto de encuentro entre la ciencia y la espiritualidad? Alicia, tú antes hablabas de la importancia de la espiritualidad. ¿Crees que la conciencia puede ser un punto de encuentro entre las dos partes? No, no hay más remedio, tiene que serlo, porque vamos, el libro el estudio que hicimos, que tanto Juan José como José Antonio participaron, eh, se veía, ¿no? Los dos paradigmas tan diferentes que hay, ¿no? Entre la ciencia y la espiritualidad a la hora de abordar la conciencia. Pero al ser diferentes, tienen una capacidad, al encontrarse, tienen una capacidad de abrirnos perspectivas maravillosas. Entonces es un encuentro muy necesario, claro que sí. Mm, Sí, seguramente, ¿no? Sin duda es una línea sí. fundamental para poder avanzar en ese sentido, ¿no? Eh, Yo y también comprendo que, perdón, sí, sí, sí. Sí, que sí. también la conciencia puede integrar todo lo que se observa y ahí estaríamos en el campo de los contenidos y en el campo de la ciencia, pero la conciencia también hace referencia a aquello que no se puede observar, que no se puede atrapar. Y en eso que no se puede atrapar también está todo el misterio y está donde conectamos, ¿no? Es decir, que la conciencia yo creo que engloba tanto los contenidos de la experiencia que podemos observar, contemplar, medir, como aquellos contenidos de la experiencia que son inatrapables, pero sin embargo están ahí presentes y vivos. ¿Mm? Seguramente, sin duda. ¿Queréis que el Alzheimer nos enfrente al miedo a la muerte o al miedo a perder el control? ¿Cuál creéis que nos enfrenta? ¿A cuál de los dos miedos creéis que? Porque antes, Juanjo, hablabas del miedo a la muerte o de esta historia de la muerte, pero también hay también muchas veces va ligado a al miedo a perder el control, ¿no? Que es un elemento que nos marca también, ¿no? ¿Cómo lo Ujú. veis, Juanjo? ¿Cómo lo ves tú? Eh, yo inicialmente al miedo al perder el control, sin duda porque te desbarata, ¿no? Esta enfermedad. Si ya cualquier enfermedad grave te obliga a replanteártelo todo, una enfermedad que atenta directamente contra tu identidad, contra tus recuerdos, te desmorona, evidentemente te deshace, ¿no? Y el miedo a perder la identidad y el miedo a todo lo que significa a perder el control, sin duda, sin duda. Pero no significa que eso no se pueda afrontar, que eso no se pueda transitar, se puede transitar el miedo a perder el control, sin duda. Ujú. Hay técnicas para ayudarse de eso. La espiritualidad es una de esas herramientas fuertes Que para puede dejarse ayudar llevar. ante esa pérdida, ¿no? Mm. Mm. Pasa que en este caso yo creo que también tenemos asociado el Alzheimer con la vejez, ¿no? Aunque hay también casos de Alzheimer en edad temprana. Entonces como que se juntan los dos miedos, ¿no? Y creo que ahí se nos une, ¿no? El miedo a perder el control y a la cercanía a la muerte, ¿no? Mm, Eso quizás tenga tanta incidencia, ¿no? Ese miedo al Alzheimer, como tú decías, Giancarlo. mm. Y en ese contexto, tú, Alicia, que hablabas al inicio de la necesidad de tratar a las personas de forma diferente, del tema de la humanización, de abordar una cercanía de forma diferente desde el sector salud, eh, ¿qué tipo de humanidad deberíamos tener a la hora de afrontar a quienes olvidan?
¿Cuáles serían los elementos que para ti son fundamentales para acercarnos a esas personas que olvidan? Pues pensar que siguen ahí, yo creo. Y tenerles ese respeto, ¿no? En lo que, creo que Polo José Antonio lo ha dicho antes, el mantener la dignidad de la persona Mm. en cualquier circunstancia de su vida. Eso, bueno, es algo fundamental, ¿no? Y en este caso, pues yo creo que hay el riesgo de que eso se pierda, porque esa persona parece que no está, ¿no? Y sí que me importa mucho, porque claro, yo la idea de este vídeo es para que sea una herramienta, pero hay espacios donde utilizar esa herramienta, ¿no? Eso es lo que yo creo que nos tenemos que preguntar, ¿no? Si hay ese acompañamiento, ese apoyo, ¿no? A todo este proceso, todo este tránsito del que estamos hablando. Debería de existir, ¿no? Yo creo que la salud debería de ser más integral, ¿no? Mm. ¿Algo que añadir, que añadirías, José Antonio, a lo que comenta Alicia? Sí, evidentemente que la visión de lo integral en la atención a la persona, el considerarla en toda su dimensionalidad, el saber que está ahí presente, de que hay una conciencia que responde a esa sincronización emocional. Es decir, abrirnos a la realidad profunda que hay en cada persona y saber que la persona en ese estado es una persona que está viva, o sea, que hay ahí un misterio y una riqueza insondable que si te abres se te devuelve en ese sentido y te enriqueces tú dentro de ese proceso tan duro y tan fuerte, ¿no? Como puede ser ir viendo como un familiar tuyo va anulando una y otra y otra y otra de su forma de estar en el mundo, ¿no? Y claro, yo ahí lo dejaría. Un sentido de unidad integral, participativa, sensible, que requiere justamente de una sociedad. Porque claro, si una sociedad se basa nada más que en la eficacia en sectores y consumidores, todo lo que no entra en ese perfil queda al margen, ¿eh? Y ese margen es el que muchas veces es donde está la verdadera humanidad presente. Mm. Eh, un poco, casi, sí, Juanjo, di. No, sigue tú y ahora No, te no, no, comento. sigue tú, sigue tú. Iba a preguntaros cómo acompañar espiritualmente a alguien que olvida, ¿no? Pero de alguna forma es Pues, seguir eh, hablando del tema de acompañar es un elemento de la humanización fundamental, sin duda te voy a alguna. Ujú. responder a las dos preguntas, no sin antes decirte que son todas preguntas muy inteligentes, son preguntas muy decisivas, son preguntas muy clave, muy clave. Mira, para mí, en cuanto a los valores y esa forma de compartir que estás diciendo, una idea que aprendí que está reflejada en uno de los libros de uno de los grandes neurólogos de todos los tiempos, como ha sido Oliver Sacks, ¿no? Que murió más o menos recientemente, hace unos años. En uno de sus libros, El hombre que confundió a su mujer con un sombrero, eh, uno de los personajes más o menos le pregunta a otro, ¿y cómo conseguiste llegar a esta persona, ¿no? Que estaba tan mentalmente destartalada, que estaba tan mal? Y dice, pues lo conseguí compartiendo su espíritu, compartiendo su espíritu. Entonces, como valor, más que como valor psicológico, como la empatía, como actitud primordial, ¿no? El compartir, sentarte, tratar, procurar compartir el espíritu de la persona que tienes ahí. Estar disponible para él, escucharlo. Muy importante, sin duda alguna. No sé qué querríais añadir algo a esta conversación. Casi estamos terminando. Algo que queráis importante que no hayamos dicho y que te parezca, Alicia, tú que deberíamos decir, que deberías decir, Alicia. Hombre, yo sobre todo, ¿no? Todo el tiempo me ha estado viniendo a la cabeza eh, la, el cómo también este vídeo, tal como está planteado, eh, cómo nos pone en evidencia que es necesario ese acompañamiento
a los familiares y a los enfermos también, ¿no? Y a darnos cuenta de que, que además incluso todo lo que es el tratamiento científico, diríamos, tecnológico hacia el problema de salud, si está acompañado también bueno, de tener en cuenta todos los aspectos emocionales Mm. y también espirituales de esa persona, va a ser mucho más eficaz, ¿no? Y va a tener, bueno, va a ser como un tratamiento más completo, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, científicamente sería necesario el atender a la persona en todas sus dimensiones, ¿no? Y saber que cuando un paciente está siendo atendido por un sistema sanitario, tiene que ser atendido en todo la totalidad que es, ¿no? Entonces, claro, todo el tiempo lo que busco es que, bueno, que cómo encontrar, ¿no? Ese está siendo ahora mi recorrido, cómo encontrar esos espacios de acercamiento, ¿no? Y entonces, bueno, pues en ello estoy y la verdad es que estoy teniendo muchas sorpresas hermosas, ¿no? Porque yo, pues, tanto en esto de la poesía como en este vídeo, voy buscando como el corazón, ¿no? El corazón, el alma, como dice tu programa, ¿no? El alma en la salud, el alma en la persona, aunque sea institucionalmente una persona porque está en un puesto importante, un puesto fundamental para las decisiones, buscar el alma en todo, ¿no? Y yo creo que es lo que este vídeo persigue, ¿no? Encontrar el alma y reconocerla y ponerla en valor, Mm. ¿Qué que es algo que añadirías? parece que hemos perdido, ¿no? Sí, sí. Lo del alma. Sin duda. Eh, José Antonio, ¿qué Sí. añadirías para cerrar? Bueno, en este sentido, el acompañamiento vital integral tiene su fruto. Es decir, cuando se acompaña integralmente a una etapa vital o un proceso vital de una persona, si se hace desde esa perspectiva, normalmente uno también siente y experimenta una serenidad, una coherencia, una integridad que es muy diferente a cuando se acompaña desde la resistencia, la frustración. Es decir, la cualidad de integralidad, de acompañamiento, de ir hacia el lugar donde esa persona está, yo creo que te da una coherencia interna en ese acompañamiento y un fruto de paz, ¿m? Sin A duda. pesar de las dificultades. Muy bien. Y Juanjo, cierra tú esta conversación. ¿Qué añadirías, qué dirías que no hayas dicho hasta ahora? Añadiría un poco complementando lo que dice Alicia, encontrar ese alma en el milagro de lo cotidiano. El alma no es algo que sea una abstracción, está tangible en nuestros actos cotidianos, por lo menos como yo lo vivo, ¿no? Y ahí es donde está, donde radica también el valor poético, ¿no? Entonces, una persona despierta tiene que valorar el milagro de lo cotidiano, de respirar, el simple hecho de respirar. Pues Hombre, os agradezco a los tres esta agradable conversación donde hemos hecho un repaso, hemos empezado por la conciencia, la presencia, hemos hablado del olvido, hemos hablado de la espiritualidad, hemos dado visiones del acompañamiento de la humanidad, de cómo abordar, afrontar estas cuestiones de personas como que tienen Alzheimer y que pierden algo en esa vida, pero que tienen grandes cosas que tenemos que saber mantener, saber acercarnos a ellas y hacerles en una vivencia no solo presencial, sino también emocional para que sea lo mejor posible. Muchísimas gracias a los tres, un placer. Muchas igualmente. gracias. Y este ha sido un programa diferente, muy interesante, que vale la pena tener en cuenta, en la cual nos hemos hecho muchas preguntas que sin duda alguna vale la pena. Somos algo más que nuestra memoria, seguramente habrá quedado en el debate. ¿Qué queda de nosotros cuando el pensamiento decae? ¿Quién es la persona que tenemos delante cuando ya no recuerda quién es? Es decir, que por tanto todas estas preguntas y la forma en que respondamos con nuestras políticas, nuestros cuidados y nuestras actitudes cotidianas revela el tipo de humanidad que estamos construyendo. Y este programa tiene un elemento muy importante de humanización de la atención a pacientes con Alzheimer. Tal vez el Alzheimer no sea una enfermedad que debamos combatir, sino también una experiencia límite que puede ampliar nuestra comprensión de la conciencia, de la dignidad
y de lo que significa ser humano. Muchas gracias a todos ustedes por estar ahí. Gracias a los técnicos de Granada Digital que siempre están con nosotros haciendo que el programa salga cada semana. Buenas noches, muchas gracias. Hasta la semana que viene.